Como primer mensaje de este año, 2016, he querido hablar de alguien que supuso un nuevo comienzo, porque es un nuevo comienzo, ¿verdad? Un año nuevo, un nuevo comienzo. Esta persona de la que voy a hablar hoy marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Fíjese, era un hombre con el que Dios estableció un pacto. En el Antiguo Testamento vemos 8 pactos, 4 pactos fueron con personas y 4 pactos fueron con el pueblo de Dios. Con este hombre Dios establece un pacto. Alguien que recibió un llamado, una misión, que lo llevó, se cree que aproximadamente 40 años de su vida, y hay diferentes críticas con los estudiosos, y esa tarea supo involucrar a toda su familia. Su camino no fue nada fácil, al contrario, pero perseveró y cumplió la visión. Un personaje cuyo llamado, vida y obra se relata en el primer libro de la Biblia. ¿Saben cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cuál es? El Génesis. Algo sabemos. Ahí se relata su llamado, su obra y su vida. Siglos más tarde el profeta Isaías aún lo menciona y otros profetas. Y lo interesante de esto es que el mismo Jesús, milenio después de que este hombre viviera sobre la tierra, le pone como modelo del último tiempo. Le ponen como modelo. Dicen, los últimos tiempos será como los días de este hombre. Y es mencionado incluso por varios apóstoles de las epístolas como el apóstol Pedro. ¿Sabes? Todos recibimos un llamado personal e individual. Dígale que está a su lado, ¿tienes un llamado de Dios? Dígaselo. ¿Tienes un llamado de Dios? Por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Hemos recibido un llamado de Dios. Algunos no saben bien por qué están, ciertamente. Quizás has decidido venir por primera vez, o quizás es la única vez o la última vez que estés entre nosotros. Pero déjame decirte que hay una palabra para ti. Díselo que está a tu lado, hay una palabra para ti. ¿Vas a poner atención? Hay una palabra para ti. Este hombre es la 9ª generación después de Adán, es decir, el número 9. El número 9 dentro de la enseñanza bíblica representa el nacimiento. ¿Saben cuántos meses está un bebé en la barriguita de la mamá? ¿Cuántos meses? Como norma general. ¿Cuántos meses? ¿Quién sabe? 9 meses, oh, gloria a Dios. 9 simboliza el nacimiento. Y representa ese nuevo comienzo. Y ese es el título de hoy. Un nuevo comienzo. Diga que está a su lado, nuevo comienzo. Estamos en el año 2016. Si usted suma la cifra de 2016, obtiene el número 9. Nosotros de números no sabemos mucho, pero dentro de la enseñanza judía los números eran muy importantes. Ellos escribían las palabras y las palabras simbolizaban números muchas veces. Entonces estamos en el número 9. Diga que está a su lado, nuevo comienzo. Qué bueno. 2016, nuevo comienzo. Dios hace algo nuevo. Y me sorprendió porque comenzamos hoy el culto con ese alabanza que dice Yahweh. Nueva, algo nuevo. A veces estamos en sintonía, la pastora y yo, ¿verdad? A veces. Gloria a Dios, te conoce. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿O todavía no han descubierto el personaje? Voy a hablar de Noé. De Noé. Quizás el llamado de Noé no era tan relevante como el llamado o la misión que usted tiene. Porque a veces creemos que Noé tenía un gran llamado, que lo tuvo. Pero no era mayor al llamado que usted tiene o que cada uno de nosotros hemos recibido. A Noé se le mandó construir un arca, un barco, un Titanic de la época. El Titanic se hundió, ¿verdad? Pero el arca de Noé no se hundió, todo lo contrario. Pues a Noé se le confió ese llamado para introducir dentro de aquel barco, de aquel arca, animales y personas. Pero a ti y a mí se nos ha llamado, se nos ha instruido, se nos ha enseñado a construir en nuestro interior. Mire para adentro, mire para su interior. En nuestro interior, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, un lugar donde muere el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué será más importante? ¿Construir un arca o construir el templo del Espíritu Santo? ¿Qué será más relevante? ¿Qué cree usted que será más relevante? Porque a veces creemos que no tenemos un llamado importante. El que tu vida sea preparada para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti es un llamado que Dios tiene para ti, un lugar donde el Espíritu Santo more y que extienda a través de ti el reino de los cielos. ¿Le parece poco el llamado de Dios? ¿Será poco? Algunos creen y dicen, a mí Dios no me ha llamado a nada. Que seas portador de la presencia del Espíritu Santo, ¿te parece poco?
¿O es menos importante que construir un arca? ¿Qué será más importante? Piénselo. Por eso quiero comenzar este año 2016 con Noé, porque es modelo para nosotros. Hemos sido llamados a construir, a edificar, a esforzarnos, a disciplinarnos, a creer, a confiar, a obedecer y a invertir la vida alrededor de la misión, del propósito que Dios te ha dado. Y es que el Espíritu Santo pueda inundar tu vida. Ese es tu propósito de vida. Porque si tú consigues eso en tu vida, todo a tu alrededor va a ser transformado por la gracia de Jesús. ¿Lo cree o no lo cree? Gloria a Dios. No me mire serio, míreme sonriente. Que es un llamado bueno, es un llamado edificante, es un llamado de Dios. Entonces tú tienes que vivir tu vida diaria sabiendo que todo esto es pasajero. Noé lo sabía, que al fin solo va a contar si tú cumpliste con el llamado de Dios. Eso es lo único que va a contar cuando te encuentres delante de Dios. Y si lo has hecho en excelencia, si cuando tú estés delante de Dios, tu arca, tu barco, tu vida va a hacer aguas. Y cuando venga el diluvio, va a tener huecos toda tu vida y te clees en el fondo. O como Noé, el arca flotó sobre las aguas y se cumplió el propósito que Dios tenía. A través de su esfuerzo, de su obediencia, de su dedicación y del modelo de vida, otros pudieron salvarse a través de Noé. Pablo le diría a Timoteo: el tiempo de mi partida ha llegado. Y dice Pablo: he peleado la buena batalla. ¿Sabe que estamos en medio de guerra? ¿Lo sabía? Pablo dice: he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Saben que estamos haciendo una carrera? ¿Lo sabía? He terminado la carrera. Sigue diciendo: he guardado la fe. Y dice Pablo: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Jesús? ¿Ama usted la venida de Dios? Gloria. Y Noé estaba amando lo que Dios iba a hacer y por eso preparó el arca. Moisés no dijo: yo amo lo que va, Noé no dijo: yo amo lo que va a hacer Dios, y se quedó sentado en una piedra esperando a que él lo hiciera. ¿Qué hizo Noé? Se puso a cumplir, a preparar el recipiente sobre el cual muchos se salvarían. La primera lectura se encuentra en Génesis, en el capítulo 6, los versos 8 a 12. Y dice así la palabra de Dios: Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense en qué condiciones está viviendo Noé, en una sociedad depravada. No es en vano que Jesús le diría: como en los días de Moisés, de Abraham, como en los días de Sodoma, como en los días de Noé sucederá en último tiempo. Y dice que había una generación, ahí lo vemos, que estaba depravada, pero Noé eligió agradar a Dios. Dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Estamos en tiempo de gracia. Sonríale, dígale al que está a su lado: estamos en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia. Tiempo de gracia, como Noé halló gracia, y tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Y Jesús, por amor a ti, ha pagado el precio de tu pecado, el precio de tu transgresión en la cruz del Calvario. Tú sabes esto, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros elige qué hace con la gracia que ha recibido de Dios. Tú eliges lo que haces con la gracia. Unos aprovechan la gracia para el libertinaje. Otros a la vez aprovechan la gracia para decir: Dios es tan bueno que haga lo que haga yo. Al final, como es tan bueno, aprovechan la gracia para tantas cosas. Pero Noé aprovechó la gracia para agradar a Dios. Noé eligió, decidió, determinó que iba a agradar a Dios
por encima de cualquier persona, de cualquier circunstancia, de cualquier manera, Él lo decidió. Dice ese verso 9, era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Y cuando vamos a la palabra justo en el hebreo, que fue escrita en hebreo este texto, la palabra justo describe a una persona que por fe vive en obediencia al mensaje de Dios. Eso es justo. Si tú vives tu vida en fe, obedeciendo el mensaje de Dios, delante de Dios, tú eres justo porque Jesús ha pagado el precio de tu justicia. ¿Lo entiendes? Caminó con Dios en medio de un ambiente, de una sociedad corrupta, de maldad, egoísta. Él andaba, dice, en integridad y justicia en medio de su mundo perverso, hostil a Dios y a su palabra. Hoy en día vemos como la moral de muchas personas está tan, como digo yo, convulsionada, tan loca. Hay tantas cosas que vemos. Las leyes, a veces te queda sorprendido qué tipo de leyes están en los países. Y como decía yo una vez, tú puedes salir a la calle y verte a lo mejor a una joven gritando con una pancarta, no al maltrato animal, no al maltrato animal, no maten más toros y no sé qué y no sé cuánto, y salen y se pintan de rojo, que está muy bien que defiendan a los animales, si no Él los protegió. Y están con esa pancarta y dicen, ay, que me tengo que ir a las 12, que quedé con el médico que voy a abortar, que estoy de 3 meses. ¿Cómo es posible que dejes tu garganta defendiendo a los animales y al mismo tiempo pienses, no, pero es que tengo que ir a abortar? ¿Cómo es posible? ¿A qué punto llega la moral humana? A veces no, hay cosas que no nos sorprenden. ¿Cómo es posible? A veces incluso entre los creyentes que tienen un mensaje, una palabra de Dios, que sabe lo que es bueno y correcto delante de Dios, que tú dices, yo sé que eso es bueno y correcto delante de Dios, pero es que yo lo voy a hacer así. Es lo mismo. Es como el que defiende los toros y asesina al chiquillo del vientre. Es lo mismo. A veces no nos funcionan bien los cables. Está la sociedad convulsa. Pues algo así sucedía en la generación de Noé. Fue difícil. El capítulo 11 de Hebreos, los versos 6 y 7, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Y sigue diciendo inmediatamente después, por la fe Noé, diga Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, las cosas no se veían, dice, con temor preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y vemos que la fe hizo que Noé preparara un arca, que preparara su vida para lo que venía de parte de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la fe. Es la fe lo que llevó a Noé a la acción. La fe te lleva a prepararte, la fe te lleva a perseverar, la fe te lleva, aunque tú no ves resultados, es la fe lo que te mueve, porque fue lo que movió a Noé. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo despertar que estamos viendo, que estamos viviendo aún en las iglesias de la tierra o de esta isla, hay un nuevo comienzo que se basa en esa fe. Aunque tú no veas el resultado, las cosas se van a dar. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre, una mujer de fe. Y eso te lleva al gozo y a vivir la vida abundante del reino. No importa si alguien te ha criticado 70 veces 7, la fe te enseña a perdonar, a cubrir la falta, a enseñar, a amar. La fe te hace verdaderamente vivir la vida abundante. La fe es la que te dice, perdiste el trabajo, te va a ir mal, pero la fe te dice, yo me alegro porque algo hay de parte de Dios para mi vida. Es la fe. Diga que está a tu lado, la fe. Es la fe lo que produjo que Noé pasara a la acción. Mire, hace tiempo yo aprendí que yo no salgo a trabajar cada día a las 7 de la mañana por necesidad. Todavía hay creyentes que piensan que tienen que trabajar por necesidad. Los creyentes no trabajan por necesidad, porque ya la necesidad nuestra la cubrió Jesús. Usted tiene que entender esto. Los creyentes trabajan por fe, para agradar a Dios, para cumplir con la palabra de Dios. Por eso pasan a la acción. Yo voy a trabajar por fe, para cumplir con el mensaje de Dios. ¿Qué me dice? El que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿yo qué hago?
Voy a trabajar, simplemente son principios de la palabra de Dios. Y todo esto se da en el contexto de la palabra de Dios. Y todo esto habla del tiempo, de aprovechar el tiempo y de tantas cosas. Entonces uno no trabaja por necesidad, dirá que está a tu lado, no trabaje por necesidad. Trabaja por fe. Haz la acción por fe. Sal a la calle por fe. Haz lo que tengas que hacer por fe. A Noé no le fue fácil llevar a cabo su misión. ¿Usted se imagina? Él no hizo el barco en 2 días, ni en 2 meses. Se estima que estuvo entre 20 y 40 años levantando el arca de Noé. El barco. ¿Se imagina? Confiando en una palabra que había recibido. Y él salía cada día a trabajar, a buscar el cedro, a calafatearlo, a buscar la brea con que se tapaban los barcos. Posiblemente contrató mucho personal, o sea que invirtió de su dinero. No sé qué era que él estuvo solo trabajando, posiblemente contrató una cuadrilla de carpinteros para hacer aquel barco. Y ahí estuvo. Él en aquellos años, yo estoy seguro que no vio ni una gota de agua, ni un fruto. Y la gente pasaba por ahí y le decía, ¿qué está haciendo el viejo? El viejo está haciendo un barco. ¿Un qué? ¿Le va a poner velas y encima no le va a poner velas? ¿Le va a poner cañones? No le va a poner cañones, le va a poner una ventana nada más, dice. Pues encima el tío este no entiende de barco, el tío este no entiende de diseño, el tío este está loco de la cabeza, el tío este... Año tras año recibiendo las críticas, el absurdo, la risa de los demás. Yo creo que todos en la región decían el chiste de Noé. Noé tiene que ser gomero, decían. Pues aquí en Canarias los gomeros los ponemos los chistes, ¿no? En la península ponen a los de Lepe. Pues en esta época ponía a los de Noé. Los ponían en los chistes seguramente. Porque él había recibido una misión. Y él tenía fe en aquello. Y no importó si no viera un solo resultado de lo que se estaba dando. Él no sabía cuándo iba a empezar ese diluvio de que Dios le había hablado. Pero mientras el resto de la ciudad estaba ocupado haciendo la compra de reyes, estaban liados en sus ocupaciones personales, con sus egoísmos, con sus cosas, estaban metidos en disfrutar el día a día, mientras toda la ciudad estaba así, acomodada, perezosa, en lujuria, en crítica, en queja, en desobediencia, en desánimo, en rutina. La ciudad le había dado las espaldas a Dios, la generación de Moisés le había dado las espaldas, de Noé había dado las espaldas a Dios. Si digo Moisés, sepa usted que es Noé. ¿Ok? Noé se esforzaba. La fe en el mensaje de Jesús tiene que llevarte a superar tus crisis y a llevar a la realidad los sueños de tu vida. Eso solamente lo hace la fe. Vuelvo a decirle al que está a tu lado, fe. A perseverar en la verdad lo hace la fe. Pero es que estoy perseverando, estoy siendo obediente y no veo resultados, y no veo resultados, y no veo resultados. Dele gloria a Dios, usted es un Noé que por muchos años no vio resultados, pero que el diluvio cayó como Dios había dicho. ¿Y quién se salvó? Noé y su casa. El capítulo, ese verso que leímos, dice que con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé supo involucrar, esto es algo muy importante, Noé supo involucrar a su esposa, a sus 3 hijos y a su nuera en el proyecto de Dios. ¡Qué bueno! Porque entonces no estaba trabajando solo, estaba trabajando con la familia. Y al tiempo que edificaba el arca, que edificaba el barco, el Titanic, al tiempo mismo estaba edificando la familia. Había comunicación, intimidad, amor, respeto, honra, unidad, confianza. Mientras construyes el arca, mientras llegas a tu misión, tú tienes que construir tu familia al mismo tiempo. No se puede construir una cosa si no se construye la otra. Hay que trabajar construyendo ambas cosas para la gloria de Dios. Y la familia, como enseña la palabra de Dios, lo que es el matrimonio. El matrimonio es esa pareja que se une para vencer al enemigo, para contrarrestar las fuerzas del enemigo, para instaurar el reino de los cielos. Eso es un matrimonio, el que vence las tinieblas. Noé estaba centrado en su misión y supo ganarse el apoyo de su casa, la admiración en esa labor titánica y en contra de la corriente del mundo, en contra de cómo estaban los matrimonios, las familias de la época. Él se levanta como esos raros. ¿Sabe que hay gente rara entre los creyentes, verdad? ¿Hay gente rara o no hay gente rara? Hay gente rara. Es más, todos los creyentes cara al mundo somos raros, rarísimos.
Cuando yo decía que yo no mantenía relaciones sexuales con mi novia, la gente me decía, ¡ah! Tú estás anticuado. A Noé seguramente le decían lo mismo. Tú estás anticuado. Mira que está a tu lado, mira si está anticuado. Gloria a Dios si estamos anticuados, porque son los principios del reino. Son los principios del reino. Y no intentes entender que alguien que no tiene el Espíritu Santo entienda los principios del reino. Los principios del reino están para vivirlos. Hay que edificar la casa conforme Dios manda. Y muchas veces el creyente va a contracorriente. Pero ir contracorriente no es que vaya mal, es que la sociedad va mal. No estaba haciendo lo correcto, estaba cumpliendo el mensaje de Dios. Hoy hay muchos matrimonios que se ocupan de tantas cosas y dejan el propósito para la familia como algo secundario. El vivir la relación, el altar de Dios, como algo que no es tan importante. No le dan importancia. Hay matrimonios esclavos de sus hijos o esclavos de la sociedad, quien les marca el ritmo y la actitud de vida. La sociedad no te puede marcar a ti el ritmo de vivir, ni la actitud de tu vida. Lo tiene que marcar los principios de la palabra de Dios. Y por eso hay familias que no terminan de cuajar, que no terminan de arrancar dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad no te puede marcar los principios están en la palabra y si tú los asumes y tú tomas el reto de llevarlos a cabo, si eres valiente, porque esto es para valientes, la familia te va a ir bien. ¿Cómo te va a ir? ¿De que está a tu lado bien? Al principio puede parecer que va mal, pero no es. Seguramente las nuevas le dijeron, yo con mi suegro, el loco ese haciendo un barco, yo no voy a apuntar a esa tarea. Pero cuando vieron la determinación, yo creo que ya cuando lleva 2 años, hombre, que el loco va en serio, vamos a ayudarlo. ¿O no? Gloria a Dios. Y ahí estaba. Y cuando hablamos de matrimonios, por supuesto, también hablamos de iglesia. Porque la esposa de Cristo es la iglesia, es el esposo. La cuestión es si cada uno de nosotros estamos construyendo de la mano de Jesús, del esposo, el templo del Espíritu Santo. Si lo estamos edificando para salvar nuestra casa. No dejes nunca el propósito en tu familia, en tu matrimonio, como algo secundario. Noé era un hombre que tiraba por la familia. Él tenía una palabra de fe y él decía, yo voy adelante. Supo ganarse respeto, era un hombre de ánimo, era un hombre de paz, era un modelo de su casa. Mira el que está a tu lado, dice un modelo de tu casa. No espere que el otro sea el modelo, sé tú el modelo de tu casa. ¿Quieres ser el modelo de tu casa? Sigue los principios del reino. Jesús nos enseñaría lo siguiente. Porque como en los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Yo no sé si comieron más o menos que usted en Nochebuena. Porque algunos se hinchó. Y en fin de año también. Y los más que se ríen fueron los más que se hincharon. Dice que los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, que es bueno. Dicen que estaba casándose y dándose en matrimonio. Hasta el día en que entró Noé en el arca, dice, los que estaban fuera no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es sorprendente porque a veces no entramos en razón. Porque Jesús dice casándose y dándose en matrimonio, porque la familia tiene un trasfondo en lo que está diciendo Dios, en lo que está enseñando Jesús, hay un trasfondo. Hoy el divorcio está a la orden del día y aún entre los creyentes el matrimonio no tiene el valor que Dios le da en la palabra. El matrimonio es para edificarse mutuamente y para llegar a un concepto, una revelación de Dios en su vida que los ayude a alcanzar el mundo. Eso es el matrimonio. Si uno solo puede, ¿cómo serán dos? En el mismo espíritu, ¿lo entiende? Eso es el matrimonio. Y por eso Jesús menciona el matrimonio de los últimos tiempos, porque yo sé que Jesús sabía que esto iba a estar muy convulsionado, pero el matrimonio está para vencer las tinieblas e instaurar el reino de Dios. En tercer lugar, Génesis capítulo 6, los versos 13 y 14 dicen, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ello. Y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y vemos a Dios comunicándose, ¿con quién? Con Noé. Porque es que si no hay comunicación, no hay nada, ¿entiendes?
Si usted está en un ejército y usted recibe instrucciones, ¿usted qué hace en el ejército? Vamos a disparar para allá. Y, no, si el enemigo está por el otro lado, pues yo quiero disparar para allá. Vamos a subir al Teide, que está en el campo de allá arriba, vamos a atacarlo. No, yo voy a la playa hoy, a mí me apetece ir a la playa. Y así hay muchos creyentes, sin instrucciones, sin saber para dónde van, diciendo yo creo, tú crees. Si tú crees, tienes que tener una comunicación con Dios, tienes que tener tiempo de intimidad, tienes que tener tiempo de oración. Si tú decides no tener ese tiempo diario para estar a solas con Dios, nunca aprenderás a escuchar a Dios. Olvídate. No vas a terminar el arca de tu vida, no vas a terminar el recipiente para que el Espíritu Santo se manifieste. Jamás podrás cumplir tu misión y tu propósito si tú no tienes una relación diaria, estrecha, íntima con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? Noé vivió en medio de una sociedad con una carga espiritual de tinieblas terrible, pero ahí en medio de esa carga espiritual de tinieblas, Noé supo conectar con Dios. Y eso que él no contaba con lo que nosotros contamos hoy, con el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo. No contaba con eso, en la manera que Jesús lo ha hecho por nosotros. El capítulo 6 de Génesis sigue diciendo, verso 22. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. ¿Qué hizo Noé? Todo lo que Dios le había mandado. Hizo parte de lo que Dios le había mandado. Hizo algo de lo que Dios le había mandado. ¿Qué hizo? Se lo voy a repetir porque el capítulo 7 también lo dice en otro lado, en el verso 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé lo hizo sin historias. No se puso a discutir con Dios. ¿Se puso a discutir con Dios? No se puso a decir, yo lo voy a hacer un poquito más corto que así terminó antes. Yo lo voy a hacer de esta manera. No, simplemente Noé, dígale al que está a su lado, obedeció. Sencillo. ¿Sabe que no se ha inventado nada nuevo después de que se fue Jesús? No se ha inventado nada nuevo. A pesar de que hoy estamos hablando de un nuevo tiempo nuevo, no se ha inventado nada nuevo. Estamos hablando de un nuevo comienzo, pero el comienzo es en el interior porque todo ha sido revelado en la palabra de Dios. Noé simplemente obedeció. Mire, lo tenía todo en contra. Se le había asignado una tarea difícil. La tarea que se nos ha asignado a nosotros es difícil, no es fácil. Cuando un creyente deja de edificar, de cumplir su llamado, queda a merced del enemigo, de las fuerzas de tinieblas. ¿Usted cree que Noé no tuvo motivos para desanimarse? ¿Usted qué cree? ¿Tendría motivos Noé para desanimarse? Usted sabe lo que es estar trabajando en una labor y no ver resultados. Y decía, me habré equivocado yo. Yo creo que aquella noche, en vez de recibir la voz de Dios, estaba yo teniendo una pesadilla. Y las personas en contra, y el otro, y aquello, y los problemas que hay al edificar. Usted sabe que salen problemas, ¿no? Si no vaya a Gambia a edificar cuando fuimos nosotros a levantar el templo. Nos saltaban problemas por todos lados. Hasta con los clavos teníamos problemas. ¿Cómo sería en tiempo de Noé? Que no había móviles para llamar. ¿Se imagina? ¿Usted cree que le fue fácil a Noé levantar semejante artefacto? ¿Sería fácil? ¿Habría un momento donde él se levantaría en la mañana temprano diciendo, ¿me habré equivocado de tarea? ¿Habré escuchado yo mal la voz de Dios? Es que pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 10, pasan 20, pasan 30, ni una sola gota de agua y nosotros levantando semejante embarcación en medio de este desierto, barrizal, no sé lo que era. ¿Se imagina? ¿Tuvo motivos para desanimarse? ¿Sí o no? ¿Se desanimó Noé? ¿Por qué nos desanimamos nosotros tantas veces? Que a los 2 meses ya estamos desanimados. Que a los 2 meses ya tiramos la toalla. Que ya a los 2 meses tiene que decir, abrázame porque estoy tan mal. Ponen esa cara, sí, lo sé. ¿Será o no será? El Evangelio es buenas noticias. Dígase a su lado, buenas noticias. Tu llamado es de buenas noticias. Cuando tú dejas de proclamar buenas noticias ya
Ha dejado de edificar la casa. Ha dejado de edificar el arca. Ha dejado de edificar la misión que Dios te ha dado. Cuando tú en tu boca empiezas a declarar cosas que no son buenas noticias, eres un desobediente. Yo me imagino a Noé cuando le dice el hijo, mira que no llegó la madera que tenía que venir para hoy, estamos parados. ¿De dónde viene la madera? De allá del Líbano, de algún sitio viene la madera. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a pegarle fuego al barco, porque Dios es grande. No. Decía, vamos a solucionar esto, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, pero la obra se va a realizar porque la obra viene de Dios. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Lo entendemos, cierto? Y eso es lo que estaba pensando Noé, eso es lo que hacía Noé. Yo le explico, en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a tu actitud, en cuanto a tu vida diaria, del día a día, deja de ser una buena noticia para los que te rodean y comienza tu voz a convertirse en queja, tus pensamientos en desánimo, en despreocupación. Cuando dejas de vivir como Noé para vivir como uno de los contemporáneos de Noé, entonces ya estás perdido. Entonces ya dejaste que el enemigo entrara en tu interior, que todo aquello que es contrario a la palabra de Dios entrara en tu interior. Pero Noé no lo consintió. Noé y su familia eran un testimonio vivo, eran la oportunidad de parte de Dios para que todos los que quisieran se salvaran. Si por eso Noé estuvo tantos años ahí, por eso Dios no le dijo, venga, le hizo un barco ahí de la noche a la mañana y dice, súbanse que me los voy a... No, era el testimonio para su generación, para aquellos que creyeran y que dieran el paso y decidieran se salvaran, pero ninguno quiso salvarse. La vida de Noé y esa familia era la invitación, como tiene que ser la nuestra, con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra fe, con nuestro esfuerzo, con nuestra obediencia, para hacer un testimonio a esta generación de lo que nos rodea, que esto no es una religión. Si tu vida no es un testimonio, si alguien no se fija en ti y dice, chacho, este hombre es que siempre echa para adelante, es que le estoy escachando el pie y echa para adelante. Es que le dije 4 cosas que él sabe que yo se las digo y viene con esa cara alegre y me dice, Dios te bendiga, vamos para adelante, ¿en qué te voy a ayudar hoy? Vida abundante. No la puedes sacar tú, tienes que vivirla. No puedes solamente, tú no puedes llegar a y orar por ti que te va a ir todo mejor. Muy bien te va a ir todo. Ven que oro, Señor, que te vaya. Eso no se lo quiere ni el diablo está bajo el púlpito, está allá risa. Ja, 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 ja. ¿Crees o no crees? ¿Vives o no vives? Noé, a pesar de todas las adversidades, él seguía adelante. Él era un testimonio vivo. Tú a lo mejor, tú no has sido consciente de que Dios te llamó, que tu llamado es ser testimonio de la luz. Entonces no puedes dejar de alumbrar. Tu llamado es ser sal de la tierra, es decir, dar sabor a aquellos que no tienen a Jesús, a aquellos que no conocen el Evangelio, a aquellos que no viven el Espíritu Santo. Tú tienes que dar sabor. Si tú dejas de dar sabor, tú no eres creyente, simplemente no has entendido el reino. No puedes dejar de dar sabor. Porque si la sal, dijo Jesús, se hiciera insípida, es decir, si se quedara sin sabor, ya no se le puede poner más nada para que dé sal, ¿no? Si la sal se hiciera insípida, dijo Jesús, ¿con qué se va a sazonar? Con nada. Si tú que ya conoces la palabra, que ya conoces los principios, que ya conoces el reino, no eres sal, olvídate que porque más yo te ponga las 4 manos encima, te ponga los pies y llore por ti encima de la cabeza, no va a pasar nada. Si la sal se hiciera insípida, no se puede sazonar. Ese es el Evangelio. Esa es la luz. Entonces tu vida diaria de este año 2016, cada día de este año, tiene que reflejar el amor y la justicia de Dios. Tú eres el plan de salvación, eres tú el plan de salvación. Eres el testimonio vivo de que el Evangelio y Dios son reales, de que Dios es real y se relaciona en pleno siglo XXI, en el 2016, con la humanidad. Eres tú el testimonio. Dile que está a tu lado, no, eres tú. Y ahora dile que está a tu lado, soy yo. Yo soy. Noé lo fue.
Noé estuvo allí, Noé era la oportunidad para que toda aquella generación le dijera, oye, y este loco a lo mejor está hablando en serio. Mira que va a pasar esto. Porque él profetizaba, él hablaba, ya lo dice primera de Pedro 3. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Durante la construcción del arca, Dios era paciente y esperaba. Pero solamente unos pocos, dice decir 8 personas, fueron salvados por medio de las aguas. Dios es paciente con nosotros. Espera que construyas el arca de tu vida, que levantes a Dios en tu vida, que levantes al Espíritu Santo. Él espera, Él te da testimonio, Él te hace pasar por pruebas o permite que las pruebas vengan. Él en su paciencia espera que obedezcamos y espera, y espera, y espera 2012, y espera 2013, y espera 2014, y espera 2015. Espera, espera, espera. Dile que está a tu lado, Dios es paciente. Es paciente, Él espera por nosotros, por su gracia, y espera. Y yo creo que no decía, pero ¿cuándo va a venir el diluvio? Y dice, tranquilo, Noé, que voy a ver si aquello, pero si aquello lo he dicho 15,000 veces y se siguen riendo de mí, pero espera. Yo soy paciente. Y a lo mejor al final se dan cuenta de que es verdad, de que necesitan venir al arca, de que necesitan el Espíritu Santo, de que necesitan la salvación. Pero dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:5, que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y lo llama predicador de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Crees que Dios nos perdonará si no aprovechamos un nuevo comienzo? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar a ti si te está diciendo que edifiques la casa del Espíritu Santo? Te lo dice por activa y por pasiva. Edifícala, 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 ¡pum! Y te moriste. Y cuando llegas delante de Dios, dice Dios, ¿cómo está tu arca? Yo puse los cimientos. Entonces el juicio viene sobre tu vida. Porque es hoy cuando hay que edificar. El arca no sirve para la eternidad. El arca es para que tu vida sea llena aquí y en tu vida se mueva el Espíritu Santo y tú seas testimonio vivo de lo que Dios quiere hacer hoy, aquí, mañana y a lo largo de este año. El Espíritu Santo no es para la eternidad. El Espíritu Santo es para hoy. Dígaselo que está a su lado, para hoy. Es para hoy el Espíritu Santo. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor? ¿Sabe por qué nos da tantas oportunidades Dios? Porque es paciente. Es paciente. Es paciente el Señor. Es paciente. Cada creyente es testimonio del plan vivo de salvación. Tú eres llamado a edificar, a ser sal, a ser luz. Y tienes que ser luz con esperanza, con vida, con alegría. Tú eres un edificador del reino de los cielos en la tierra. ¿Se me acompaña el teclado? Yo creo que no en vano Jesús dijo, como en los días de Noé. Cada creyente somos llamados a ser como ese hombre, ese modelo de vida. Una vida que a pesar de que en su generación, con los años que él pasó levantando aquel arca, aquel barco, ninguno quiso recibir el mensaje. Él sabía a qué había sido llamado. A portar el evangelio de la época, a hacer una antorcha, a iluminar. Porque un día toda aquella generación llega delante de Dios y no le podrán decir, yo no sabía. Porque dirán, ¿no vieron a mi siervo Noé? Que no corría con la corriente del mundo, no estaba en lujuria, no estaba en crítica, no estaba en historia, no estaba en nada de eso. Él estaba cumpliendo un llamado. Él supo juntar a su familia al llamado de Dios, porque era un hombre de fe, era un hombre que fue más allá. En Noé se abre, cuando aquel arca se asienta en el monte de Ararat, se abre un nuevo comienzo, porque vienen cosas nuevas de parte de Dios. ¿Lo sabía? En aquella ocasión solo 8 personas las recibieron. Las demás no quisieron recibirlas. No les dio la real gana porque no. Pero Noé era el hombre de Dios que quiso agradar a Dios. Hemos cantado hoy todas esas canciones, traigo mi perfume.
¿De verdad nuestra vida es perfume delante de Dios? Esas canciones estaba leyéndolas yo mientras estábamos cantando, que tienen que ver con todo lo que yo he hablado. Te daré lo mejor. Porque Noé le dio lo mejor de su vida, el tiempo, lo mejor de todas las cosas. Su familia la entregó. Atrae mi corazón. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Con Noé se hizo un pacto. Dios bajó y hizo un pacto con Noé como ha hecho un pacto contigo. Estás cumpliendo fielmente el pacto. Tu parte del pacto, eres digno de un día llegar delante de Jesús y decir: Señor, el pacto contigo, mira el fruto. Traigo mi perfume. Yahvé, el reino del Señor es para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Nos gustaría que en este año seamos semejantes a Noé. Agradar a Dios siempre. Siempre. Diga, siempre. Siempre. A veces lo hacemos al 80%, al 70%, al 5%. No. A Dios o le agrada o no le agrada. No hay nada en el medio. A tener fe. A tener fe. Pero pastor, no veo fruto. Ten fe que Noé por años no vio fruto. Cree, sigue, persevera, sigue, porque un día vendrá un diluvio. ¿Y tú dónde estarás? ¿Con un paraguas en medio de un diluvio? Yo preparé el paragüita, pero es que Dios dijo que hicieras un arca, no un paraguas. La fe que mueve montañas, y es la fe que mueve tu vida. Nosotros los creyentes pasamos a la acción por fe. Pero es que salgo y no hay trabajo. Fe. Diga fe. Acción. Y salgo y no pasa nada. Y es que mis emociones están dañadas. Fe. Diga fe. Hay alguien de Dios para tu vida. Créelo. Y dale gracias a Dios por ello. Y vive sabiendo que lo hay, que es justo que tus emociones sean cubiertas en el campo emocional. Pero agárrate ahora a Dios, alégrate con Él. Y Él te da recompensa. Fe. Pero es que llevo 2 años así, pastor, y en 2 años. Hombre como Noé. Acción. Involucra a tu familia en el mensaje. Jamás podrás involucrar a tu familia en el mensaje si el mensaje no es real en tu vida. Hay creyentes que dicen: pero es que mi hijo, pero es que mi suegro, pero es que el otro. Pero si tú ni siquiera eres creyente real, ¿cómo vas a involucrar a nadie? Tú tienes que creer, tú tienes que perseverar, tú tienes que confiar, tú tienes que caminar, tú tienes que ir, tienes que seguir. Porque yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Lo crees o no lo crees? Pues entonces no te preocupes, simplemente créelo y sé modelo de conducta. Así fue fe. Noé, comunícate con Dios. Si no te comunicas con Dios, olvídate, no hay nada. Y sé obediente. Y vamos a ver lo que va a hacer Dios. Ponte en pie conmigo hoy. No es del último tiempo. El año 2016 es un nuevo comienzo y Dios va a hacer cosas maravillosas. Vivamos como Noé vivió y cumple tu llamado. Tu llamado hoy es vivir el Evangelio. Cierra tus ojos.